Hola a todos, mi nombre es Edgar Gastelú y nuevamente estamos en estos videos para explicar conceptos de electrónica sobre estos equipos y las mediciones. Y en este video vamos a enfocarnos en un accesorio que viene con los osciloscopios que es fundamental para que puedan funcionar estos equipos, que son las puntas de osciloscopio. Y bueno, primero que nada, ¿qué es una punta de osciloscopio, no? Podríamos pensar, bueno, ¿por qué simplemente no conectamos dos cables sencillos y los usamos para hacer mediciones como un multímetro? ¿Por qué ahí tenemos puntas de osciloscopios que a veces tienen un switch justamente para hacer el cambio entre 1X y 10X? ¿Por qué existen estas puntas de osciloscopios? Y esto es lo que vamos a ver. Para ello vamos a empezar definiendo qué es la punta de osciloscopio ideal. Un osciloscopio no funciona sin sus puntas, porque tenemos un circuito o tenemos algo donde queremos medir y forzosamente necesitamos una punta para poder hacer la medición. Y para ello tenemos que ver la punta que sería ideal. Lo ideal en una punta sería que cuando nosotros nos conectamos sea muy fácil hacer la conexión. Por ejemplo, tenemos aquí estos que tienen un ganchito para conectarnos, ¿no? O directamente la punta para hacer mediciones, pero lo ideal sería que nos podamos conectar de la forma más sencilla. Otra cosa ideal que estamos buscando con los osciloscopios es que tengan un ancho de banda infinito, porque nosotros al ver señales, como la que estamos viendo acá, hay señales de muy alta frecuencia, entonces que podamos ver cualquier señal que nosotros queramos con esta misma punta. Y otra cosa que también nos encantaría es que no se cargue el circuito, porque hay que recordar que estamos midiendo nosotros en paralelo el voltaje de nuestro osciloscopio, entonces siempre va a haber algo que fluya de corriente o de voltaje a nuestro equipo para hacer la medición, y esto nos afecta al circuito. Entonces, eso también sería algo ideal, evitar la carga del circuito. Y pues para entender un poquito más, vamos a ver la teoría de cómo funciona la carga de los circuitos. Y entonces, ¿qué es esto de cargar un circuito? Nosotros, como estamos haciendo una conexión en paralelo, cuando conectamos nuestro osciloscopio a nuestro circuito, estamos cargando porque estamos agregando una modificación a nuestro circuito. Entonces, imaginemos que tenemos aquí un simple circuito en donde tenemos una pila de 10 volts, tenemos una resistencia de 100 ohms y una resistencia de 1 megaohm en serie. Y todos los osciloscopios, o al menos el 99% de los osciloscopios, tienen una entrada de 1 megaohm, la mayoría. Entonces, cuando nosotros hacemos la suma del circuito en serie, entonces tenemos que va a haber circulando por nuestro circuito una corriente de, pues si tenemos 100 ohms más 1 millón, tendríamos 10 volts entre 1 millón 100 ohms, y esto nos va a dar a una corriente de 9.99 microamperes. Entonces, 9.99 microamperes por 1 millón nos va a dar 9.99 volts, ¿no? Entonces, vamos a tener 9.99 volts aproximadamente en nuestra resistencia de carga, que es la que nosotros vamos a querer hacer la medición. Ahora, cuando nosotros conectamos nuestro osciloscopio, vamos a agregar un circuito en serie, un circuito en paralelo, perdón, y como tenemos 1 megaohm con 1 megaohm, lo hice así a propósito para que sea fácil la matemática, entonces cuando tenemos dos resistencias iguales en paralelo, se va a la mitad. Esto nos va a afectar nuestro circuito, que no va a ser mucho, pero vamos a ver cómo nos afecta. Porque ahora, en vez de tener 10 volts entre 1 millón 100, lo que vamos a tener van a ser 10 volts entre 500.000 100 ohms. Y entonces nos va a dar 19.99 microamperes. Y cuando nosotros hagamos aquí la multiplicación de 19.99 microamperes por 500.000, nos va a dar aproximadamente, ahora en vez de 9.99, nos va a dar 9.98 volts. Que si se dan cuenta es prácticamente nada lo que nos está afectando, y de hecho por eso es que los osciloscopios tienen esta impedancia tan alta de entrada. Pero aquí lo que nosotros estamos buscando es que no nos cargue para nada el circuito. ¿Por qué? Imaginémonos que en vez de tener una resistencia de 1 megaohm en nuestro osciloscopio, tuviéramos una resistencia pequeña de unos 100 kiloohms o un kiloohm, por así decirlo. Entonces, ahora sí vamos a estar jalando mucha corriente de nuestro circuito hacia nuestro osciloscopio, y esto sí nos va a afectar nuestras mediciones.
Y no solo las mediciones, sino que nos puede dañar nuestro equipo, sino que también puede hacer que nuestro circuito no se comporte como nosotros estamos esperando que se comporte. Entonces, es por eso que los osciloscopios tienen esta alta impedancia. Y cuando usemos las puntas de 10X, se sube a 10 megaohms, porque mientras más alta sea la impedancia, menos nos está cargando nuestro circuito. Muy bien, entonces para ejemplificar un poco mejor esto de la carga del circuito, vamos a ver un caso un poco más extremo en donde vamos a tener una impedancia de entrada del osciloscopio de 100 ohms en vez de una de 1 megaohm. Ahora, aquí es importante aclarar algo. Hay algunos osciloscopios de alta gama que tienen una impedancia de entrada de 50 ohms. Pero esos no nos vamos a meter ahorita, después vamos a hacer un video en donde expliquemos por qué es importante que tengan esos 50 ohms y qué consideraciones tomar. Ahorita vamos a seguir y para hacer la matemática fácil, que son 100 ohms para poder ver lo que es la carga de nuestro circuito. Entonces tenemos nuestro mismo circuito con nuestra resistencia en serie de 100 ohms y nuestra carga de 1 megaohm. No sé si se acuerdan, pero antes teníamos 9.98 volts que caía, ¿no?, con nuestra resistencia aquí de 1 megaohm de nuestro osciloscopio. Bueno, supongamos, entonces tenemos que calcular, al conectar en paralelo, tenemos que calcular la resistencia en paralelo de estas dos. Entonces, para eso, la fórmula de resistencia en paralelo, que sería la multiplicación entre la suma, ¿no? Tenemos aquí 6 ceros porque es 1.000.000, 2 ceros se multiplican, da 1 por 10 a la 8, entre 1.100.000 nos da 99.99 ohms. Hasta aquí todo muy bien. Luego estos 99.99 ohms, que es de nuestra resistencia de acá, la vamos a sumar a esta que está en serie para tener el lazo completo y entonces vamos a tener 199.99 ohms. Y estos 199.99 ohms los vamos a dividir entre los 10 volts y nos va a dar una corriente de 50 miliamperes. Entonces aquí lo primero que salta a la luz, ¿no? Antes teníamos corrientes de microamperes, ahora tenemos corrientes pues, de miliamperes, ¿no? Subimos muchísimo. Y si se dan cuenta, aunque aquí tenemos una resistencia muy alta y poca corriente va a estar fluyendo para acá, la mayoría se va a venir hacia el osciloscopio, porque es de 100 ohms, porque siempre en paralelo, acordémonos, la corriente va a buscar el camino más sencillo. Esto puede llegar a quemar nuestro osciloscopio. 50 miliamperes puede ser mucho para un osciloscopio y puede llegar a quemarlo. Además de que también, dependiendo de lo que tenemos acá, aquí este circuito es muy sencillo, solo tenemos 100 ohms aquí antes de nuestra carga, pero puede afectar todo lo que está sucediendo acá, el hecho de que bajemos la resistencia y estemos jalando más corriente. Pero lo más impresionante o lo más importante que ver acá es lo que pasa con nuestro voltaje. Entonces, ya que tenemos la corriente fluyendo por todo el lazo, vamos a ver que tenemos entonces 50 miliamperes por nuestra resistencia equivalente, que son los 99.99, nos da 4.99 volts. Entonces, en nuestra carga, ahora solo vamos a tener 4.99 volts. ¿Que esto es mucho o poco? No lo sé, tú dime. Pues sinceramente para mí se me hace muchísimo. Estamos teniendo una caída de voltaje de la mitad de lo que teníamos antes. Entonces, 4.99 para una carga que quizá está diseñada para funcionar a 10 volts, puede ser que ya ni siquiera prenda nuestro circuito que queremos alimentar, ¿no? Puede ser que pasen muchas cosas y todo eso se ocasiona por nuestro osciloscopio. Entonces, además de quemar nuestro osciloscopio, o no sé, quizá este es imposible o alguna cosa, puede ser que ni siquiera funcione nuestro circuito como está. Esto es para ejemplificar la carga, lo que sucede, y por eso es que la mayoría de los osciloscopios, salvo los casos que habíamos mencionado, que será para otro video, tienen su resistencia de 1 megaohm. Y claro, si nosotros ponemos nuestra punta, que después lo vamos a explicar, vamos a tener la resistencia de 10 megaohms para minimizar lo más posible el efecto que tiene nuestro osciloscopio al estar midiendo, minimizar el efecto de carga. Y la pregunta ahora es, bueno, ¿y por qué no usar como punta un cable como el que tenemos acá o una punta de multímetro como esta que tenemos acá? Bueno, quiero que vean, aquí tenemos un osciloscopio y la realidad es que un cable al final de cuentas es una antena y nosotros estamos siendo atravesados por muchas señales de radiofrecuencia electromagnéticas y todo nos genera ruido. Entonces tenemos que tener un aislamiento. Entonces, para que se den una idea, miren cómo tenemos el osciloscopio que está haciendo una medición muy bonita en donde casi no tenemos ruido. Y si yo lo conecto a la señal, miren lo que está sucediendo. Esto de acá, todo esto es ruido que no nos va a poder permitir ver bien nuestras señales. Y si se dan cuenta, tampoco tengo el osciloscopio, lo tengo en 100 milivolts por división. Estamos hablando que sí es un ruido más o menos como de unos 200 milivolts pico pico.
es bastante que no nos va a permitir ver bien las señales. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo agarro una punta de multímetro y la conecto? Como también al final de cuentas es un cable, miren, hasta peor nos está dando la cantidad de ruido en nuestro osciloscopio. En cambio, por eso es que tenemos los cables coaxiales y las puntas especiales, como están aislados y blindados. Si yo conecto una punta de osciloscopio, si se dan cuenta, no estamos atrapando nada y no está funcionando como antena. Entonces, esa es la razón por la cual, primero que nada, no usar cables. Ahora bien, vamos a explicar rápido qué es un cable coaxial y cuál es la diferencia entre esto de 1X y 10X en el osciloscopio. Entonces, nuestro cable de osciloscopio es un cable coaxial. Los cables coaxiales, como los cables BNC o los cables de generadores de funciones, también son como los que tenemos en las televisiones viejitas. Quizá a alguien le toca un cable coaxial. Es un cable en donde tenemos un conductor por donde va la señal en el centro y alrededor tenemos un blindaje que está conectado a tierra. Entonces tenemos la señal y la tierra en el mismo cable, y este blindaje de tierra nos da una protección de todas estas señales que nosotros tenemos, se vayan a tierra y no vayan aquí a la señal. Por eso es que usamos cables coaxiales en las puntas de osciloscopio, y por eso, como vimos en la demostración, pues todo el ruido que agarraban los cables normales que no tenían este aislamiento. Ahora bien, si nosotros tenemos aquí nuestro osciloscopio, siempre vamos a tener en el osciloscopio una entrada de 1 megaohm, ¿no? Salvo los casos que habíamos dicho de 50 ohms, pero vamos a seguir diciendo una entrada de 1 megaohm. Cuando nosotros tenemos una punta de 10X, vamos a colocar una resistencia de 9 megaohms para tener, si se dan cuenta, un divisor de voltaje de 10:1 y entonces tener esta atenuación 10:1. Por eso es que les había puesto aquí que íbamos a tener en total una impedancia de entrada de 10 megaohms, porque va a ser la impedancia de nuestra punta más la suma de nuestra impedancia de nuestro osciloscopio. Ahora, si nosotros ponemos en corto esta resistencia de 9 megaohms, que es cuando nosotros usamos el cable PNC, al final de cuentas lo que estamos causando es que sea 1X sin la atenuación, pero estamos agregando capacitancia. ¿Por qué? Porque un capacitor, tienen que recordar, es al final de cuentas conductor, aislante, conductor. Y si se dan cuenta, aquí nosotros tenemos un conductor que es nuestra tierra, y aquí tenemos nosotros otro conductor y un aislante para que estos dos no hagan corto entre sí. Entonces, ese es un detalle del cable coaxial, nos agrega un capacitor. Y hasta ahorita lo hemos visto todo en DC, pero cuando estamos hablando nosotros en frecuencias de AC o frecuencias que cambian con respecto al tiempo, los inductores y los capacitores empiezan a tener efectos por la reactancia. No vamos a meternos tanto a la matemática, pero sí quiero mostrarles esta pequeña hoja de datos de esta punta de osciloscopio. Tenemos esta punta de osciloscopio y aquí tenemos justamente cuando tenemos 1X con la impedancia de entrada de 1 megaohm del osciloscopio, y de 10X cuando tenemos 10 megaohms, que es la suma de la punta más la del osciloscopio. Y si se dan cuenta, cuando tenemos el 10X tenemos una capacitancia de entrada de 14.5 picofaradios y de 17.5 picofaradios, que es bastante la diferencia cuando la tenemos en 1X de 85 picofaradios a 115 picofaradios. Y aquí mismo nos está marcando que tenemos un ancho de banda cuando tenemos por 1 de DC a 10 MHz, y aquí en 10 tenemos de DC a 100 MHz. Si se dan cuenta, es 10 veces más la frecuencia que tenemos en el ancho de banda cuando usamos el 10X, justamente por todos estos que nos están afectando, que son nuestra capacitancia. Como pudimos ver, entonces, las puntas de osciloscopio también tienen un ancho de banda. Entonces, no es un ancho de banda infinito, y la verdad es que no necesitamos un ancho de banda infinito, porque muchas veces tener un ancho de banda más alto para lo que queremos medir, si queremos medir una señal de 100 kHz y tenemos un ancho de banda de 10 GHz, nos va a generar ruido. Entonces, inclusive el mismo osciloscopio a veces nos va a poder limitar estos anchos de banda. Pero lo que sí es que tenemos que asegurarnos que el ancho de banda de nuestra punta
sea mayor o igual al ancho de banda de nuestro osciloscopio. El ancho de banda de nuestra punta sea mayor o igual al ancho de banda de nuestro osciloscopio. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una punta con ancho de banda de 10 MHz, como lo que habíamos visto con 1X, y nuestro osciloscopio es de 100 MHz, al final de cuentas solo vamos a poder medir señales de 10 MHz, porque la punta va a estar impidiendo que el osciloscopio utilice toda su capacidad. Entonces es muy importante, si tenemos un osciloscopio de 100 MHz, tener al menos puntas de 100 MHz o de 200 MHz, 350. Por ejemplo, las puntas que vienen con estos osciloscopios, los de H804 de fábrica, son puntas de 350 MHz. Entonces, estas puntas nos van a permitir pues, ver todo el ancho de banda de nuestros osciloscopios y más. Entonces, esa es de las principales cosas que tenemos que ver sobre escoger nuestras puntas. Muy bien, y como lo mencionaba, hasta ahorita hemos hablado de las puntas de osciloscopio pasivas, que son estas de acá, que estas puntas al final de cuentas se llaman pasivas porque no tienen alimentación. Estas puntas pues no es un cable como lo acabamos de ver, tiene cierta electrónica, pero al final de cuentas no tienen ningún circuito o nada que funcione. Y esto es importante aclarar porque nuestro osciloscopio puede medir muchas cosas más y depende de muchas puntas más. Entonces, ¿qué otro tipo de puntas hay? Tenemos puntas de corriente para poder medir corriente, en donde son como un gancho, en donde atrapamos al osciloscopio. Tenemos puntas diferenciales para hacer alto voltaje, mediciones flotadas y mediciones para no quemar nuestro osciloscopio. Tenemos puntas de alta frecuencia, en donde podemos medir cosas de 30 GHz. El procesador Intel que tenemos en i7 en nuestra computadora lo podemos llegar a medir. Esas ya son un poco más de especialidad, pero tenemos puntas también optoaisladas, una gran cantidad de puntas de osciloscopios. Vamos a empezar a verlas poco a poco en los siguientes videos, las distintas puntas y estar explicándolos, pero si tú tienes alguna duda, quieres saber qué punta necesitas para tu osciloscopio, puedes dejarnos un comentario en YouTube o métete a nuestra página web www.acemax.mx. Tenemos ahí chat en vivo de lunes a viernes y podemos apoyarte a escoger la punta de osciloscopio para tu aplicación y también el mejor osciloscopio. Bien, pues espero les haya gustado este video. No olviden darle like, suscribirse a nuestro canal y estén atentos porque vamos a ir publicando más videos de este tipo.